Bien, Listo. Ya. excelente. Ahora sí. ¿Me ves tú? Yo te veo también, ¿no? Entonces, Ahí ¿me te veo. escuchas claro? Perfecto. Ya, yo también te escucho perfecto. Entonces, vamos a iniciar con esta diálogo o entrevista y es justamente sobre el tema de la muerte, ¿no? Ya fue hace medio año atrás, creo que un poco más que medio año, un año aproximadamente, que te facilité este libro. No sé si se puede ver ahí. Claro, aquí yo te lo facilité en el modo virtual. Este libro ya está en físico hace tiempo. Y bueno, yo te escuché por el canal, por YouTube, ¿no? Tú tienes una conferencia ahí. En tu Tal cual. experiencia profesional, en tu especialidad como médico, y has tenido un poco contacto quizás más experimental, más empírico con el tema de la muerte. Sí, es cierto que hablar de la muerte es bien amplio y a veces mucha gente dice, no, dicen, no hay que hablar de esos temas muy negativos o es al final de la vida, ¿no? Entonces, eh, pero es importante hablar de la muerte porque en el libro planteamos que la muerte debe tener un sentido y la muerte tiene un sentido en la medida en que la vida tiene un sentido, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, eso es lo que se plantea en el libro, darle sentido a la vida porque sabemos que el final va a llegar tarde o temprano y darle sentido a la vida implica, por lo tanto, darle un sentido a la muerte sin importar cómo ésta se manifiesta, ¿no? Eso es por lo menos lo que se plantea en el libro, entre otras muchas cosas más. Y acudí a tu persona justamente por tu experiencia, más que académica, profesional, experiencial con este tema. Y me parece interesante, entonces, entablar un diálogo a partir de eso en estos minutos que podemos tener. Entonces, la primera pregunta que te haría es, ¿cómo tú concibes la muerte? ¿Qué es la muerte desde tu experiencia profesional? Bien, una pregunta bastante interesante porque mezcla justamente lo profesional, que es lo que vivo desde la ciencia, desde la medicina netamente científica, los procesos de morir, los procesos que ocurren en el cuerpo, mezclado con las experiencias personales con cada paciente, con cada familia que llega al momento de morir, mezclado con las creencias personales, ¿no? Entonces, definir la muerte desde mi lugar como médico especialista en cuidados paliativos que acompaña gente que está muriendo, a lo mejor tiene una visión mucho más compleja que para una persona que no está metida en estos temas. Te puedo hablar desde la ciencia y decirte que la muerte es la culminación de los procesos que denominamos vida, ¿sí? Deja de funcionar los mecanismos celulares que nos mantienen como un organismo y dejamos de ser el organismo viviente que cumple funciones biológicas. Eso es una mirada muy científica, ¿no? Pero cuando lo miro desde el punto de vista eh, más del acompañar, desde lo espiritual y desde lo emocional, la muerte trasciende lo biológico, trasciende todo lo que tiene que ver con lo físico, con lo que tocamos. El que una persona muera significa para ese grupo familiar eh, un cambio en su vida, una incertidumbre, el hacia dónde me voy, el hacia dónde se fue la persona que yo quería, plantea preguntas que van más allá de las respuestas que podamos dar hoy en día, ¿no? El qué hay del otro lado, existe algo del otro lado o no. Entonces la muerte se transforma no solamente en un proceso físico de dejar de funcionar, sino que se transforma en una incertidumbre, se transforma en una pérdida muchas veces. Desgraciadamente en nuestra sociedad, y digo desgraciadamente porque en otras sociedades, a lo mejor más desde el lado oriental, no se vive como una pérdida, pero en nuestra sociedad occidental la muerte se vive como una pérdida y eso conlleva un sufrimiento. Cuando perdemos algo, sufrimos. Por eso el duelo, el dolor. La palabra duelo viene de dolor. Y, y se transforma en esto, ¿no? En una pérdida de alguien o de cosas que teníamos con esa persona o de recuerdos. eh, por eso la muerte muchas veces es vista como sufrimiento desde el lado del paciente, ¿no? Desde el lado no netamente físico y biológico, sino desde el lado emocional. Y desde las creencias personales te puedo decir que para mí la muerte es una incertidumbre grande,
porque realmente no tengo pruebas de que exista algo del otro lado, pero elijo creer, y eso tiene que ver con una base de fe en la que me crié, que uno puede estar de acuerdo o no, compartir o no, pero digo, es algo más personal, ¿no? Es decir, yo tengo esta creencia, tengo esta fe de que existe del otro lado al momento de partir un espacio, un mundo, un entorno distinto al que hoy estamos. Y eso también a los pacientes les ayuda mucho a alivianar un poco esa mirada sobre la muerte, esa mirada terrorífica que nos han metido sobre la muerte, ¿no? Yo quería hacerte justamente esa pregunta porque, digamos, es que es un relato hace años atrás en donde, en este caso era algo así como un pastor que de una gran iglesia, que una iglesia de miles. Entonces era el pastor encargado de estar con las familias en los velatorios, ¿no? O sea, cuando el familiar murió, todo ese proceso, todo ese ritual de la muerte que cada familia o grupo humano tiene de acuerdo a su cultura, a su religión, y él le tocaba atender esos casos, ¿no? Estar ahí con los deudos, con los familiares, o sea, experimentar la muerte y ver a la gente morir, ¿no? Y él llegó a la conclusión, dejó toda esa labor porque se sentía muy deprimido, muy triste, muy mal, porque convivía con la muerte, con el dolor, con el sufrimiento de los familiares, etcétera. Y él se decidió retirarse de esa actividad justamente porque estaba en contacto con la muerte, le deprimía mucho, ¿no? Y a partir de ese caso, mi pregunta es, tú como en tu labor profesional en cuidados paliativos, que lamentablemente has visto fallecer a muchas personas y has visto el dolor de sus familiares, ¿ese impacto que causa en tu persona es de tristeza, dolor, o es algo, te sientes mal, o es al contrario? ¿Cuál es la respuesta que tú tienes emocionalmente hablando en tu experiencia laboral como médico especialista en cuidados paliativos? Comprendo. Mira, primero que nada, entender que no cualquiera dentro de la medicina hace cuidados paliativos. Somos una especialidad poco elegida entre los médicos. ¿Por qué? Porque tiene un requisito muy importante, que es el involucrarse. A los médicos nos enseñan que no nos tenemos que involucrar, porque si nos involucramos, sufrimos. Y si sufrimos, nos venimos abajo y no podemos sostener a los otros. Eso es como una enseñanza típica y clásica, hegemónica, de las facultades y de las universidades de medicina. Y justamente los cuidados paliativos proponen justamente lo contrario, que uno tiene que involucrarse. Para poder cuidar al otro, se tiene que involucrar. Y probablemente cuando uno se involucre, vaya a sufrir, porque ya deja de ser el médico científico de esa familia y se transforma en un miembro más de esa familia, que acompaña en el dolor, que sostiene en el dolor, que tiene el conocimiento médico para ayudar, para aliviar, pero también se pone en el lugar de ser humano que acompaña a otros que sufren. Y eso implica dolor, implica sufrimiento, porque el médico también pierde un paciente cuando el paciente fallece. Y el médico también ve cómo ese paciente se va deteriorando a lo largo de su enfermedad. Entonces, primero eso, no cualquiera puede estar preparado para hacer esto, porque no nos enseñan a hacerlo. Pero cuando uno aprende, primero los mecanismos de autocuidado, ¿no? Los mecanismos de cómo cuidarme para no herirme con cada paciente que fallece, eso es una herramienta fundamental, que obviamente tiene que ver con el autocuidado, es esto, ¿no? El saber cuándo descansar, el saber poner límites, el saber que la terapia psicológica y el acompañamiento psicológico ayuda muchísimo, eh, pero también creo que es importante destacar que nos damos el espacio, los médicos de cuidados paliativos, nos damos el espacio a sentir dolor y a sentir tristeza. No negamos, no negamos los sentimientos, eso es muy importante, el llorar cuando lo necesitamos. Obviamente, si uno llora más que el paciente o llora más que los familiares, ahí estamos mal, ¿no? Pero el acompañar desde el sufrimiento implica esto. Pero sobre todo, y creo que es el mayor mecanismo de autocuidado, es esto que hablábamos recién. Nosotros contemplamos la muerte no como algo, no como el enemigo,
¿sí? El médico normalmente ve a la muerte como el enemigo, nos enseñan que tenemos que luchar contra la muerte. El médico de cuidados paliativos, en general, ve a la muerte, no te diría como una amiga, pero sí como parte de esto que nosotros llamamos vida. Podemos llamarle la parte final, si querés, o la parte hasta donde conocemos, pero no deja de ser parte de la vida. Y cuando nosotros aceptamos que la muerte es algo que va a llegar, es como el título del libro, Valar Morghulis. Vos y yo somos fanáticos de Game of Thrones, sacamos esta conclusión. Valar Morghulis significa todos los hombres deben morir, Claro, porque todos los hombres vamos a morir, todos los seres humanos vamos a morir. Entonces es algo que va a llegar, antes, después, rápido, lento, pero va a llegar. Entonces cuando uno acepta que esto es parte de lo que nos toca, deja de vivirlo con miedo, deja de vivirlo con angustia y puede acompañar a los otros. Y también, eh, siempre que me acuerdo de tu libro, reflexiono, porque para los que no son fanáticos de Game of Thrones, esta es de Juego de Tronos, esta frase, Valar Morghulis, que significa todos los hombres deben morir, ajá, es una forma de saludo valirio que al que se la dicen debe responder con otra frase que es Valar Daenerys, que ujú, significa todos los hombres deben servir. exacto, Entonces, la primera frase, ¿no? Todos los hombres deben morir, es algo que es ineludible, que no podemos escapar, no podemos escaparnos de esto, vamos a morir, tarde o temprano vamos a morir. Pero la segunda frase, Valar Daenerys, todos los hombres deben servir, es una invitación a algo que sí podemos hacer, que no es algo que sea obligatorio, pero que habla sobre la trascendencia, ¿sí? Ya que todos nos vamos a morir, murámonos, pero antes vivamos sirviendo al otro, sirviendo a algo, a un propósito mayor, pero sirviendo, que nuestra vida no sea en vano. Entonces, esto es lo que nos da fuerza, digamos, a los médicos de cuidados paliativos. Estamos en el lugar donde nadie quiere estar, ujú, donde los otros están sufriendo, donde los otros están tristes, donde los otros están perdiendo a alguien y nosotros estamos ahí. Y es nuestro deber, porque lo elegimos, Valar Daenerys, elegimos estar ahí para cumplir ese deber, el deber de aliviar el sufrimiento, de aliviar el dolor, de acompañar y hacerle saber a esas personas que si bien no podemos escaparnos de esa muerte, porque Valar Morghulis, si bien no podemos escapar, podemos aliviar y podemos hacer que ese camino sea transitable de otra manera, con paz. exacto. Esa es la Me tarea parece muy bueno lo que dices y esto me lleva a la otra pregunta. En el libro, claro, desde un pensador, sociólogo europeo, hace más de 50 años atrás lo escribió aproximadamente, uno de los capítulos del libro era La soledad de los moribundos, ¿no? Que con la sociedad moderna, con la tecnología médica, los hospitales, las clínicas, ah, se les dejaba, en muchos de las personas ya que estaban agonizando en los últimos días de vida, morían en soledad. Por esta lógica de que muchos médicos o los profesionales encargados de tratar los cuidados paliativos del paciente en sus últimas horas, minutos o semanas de vida, había un contacto sí profesional, pero no humano, no emocional, no sentimental, y a veces la familia no estaba alrededor, no lo acompañaba por diversos motivos, y se decía, no, la persona muere en soledad, más en las sociedades modernas, algo que podría ser contraproducente, porque deberíamos estar más la muerte, verlo como tú bien lo dices, como el final de la vida, no como una enemiga, tampoco como una amiga, pero como algo que es parte de la existencia y que todos vamos a llegar a eso. ¿Cómo es, desde tu perspectiva, es que los profesionales realmente le tratan de forma fría, negativa o por cumplir, como se dice por aquí, su labor médica de atención al paciente? ¿O también hay esa vocación profesional al estilo Pasha Adams, con esa vocación, esa pasión de atender a la familia y a la persona? Porque creo que no todos se comportan así también. Y realmente las personas que mueren en una clínica, un hospital, mueren en soledad, hablando en el sentido humano, de la relación humana, lo sentimental, o también, como tú bien lo dices, el profesional, el que se ha decidido estar en estos cuidados paliativos, tiene no solo el trabajo profesional, sino también emocional, el soporte emocional del paciente y de la familia. bien. Por suerte para todos nosotros, la medicina moderna está cambiando y se está volviendo una medicina más humanizada.
La medicina del siglo XIX y del siglo XX fue una medicina netamente científica, cientificista, que se olvidaba del aspecto espiritual, del aspecto emocional, del aspecto social de los pacientes y de sus familias, para centrarse netamente en lo físico, lo palpable, los órganos, las enfermedades, olvidándose de todo lo otro. Por suerte, esto está cambiando. Los cuidados paliativos modernos, que nacen con Cicely Saunders, que es la fundadora de los cuidados paliativos modernos, una mujer que fue trabajadora social, luego fue enfermera de guerra y luego médica, introdujo el concepto de los cuidados paliativos modernos, donde se unen la ciencia médica y el conocimiento médico junto con el cuidado humanizado, ¿sí? Esto es lo que vienen a traer los cuidados paliativos modernos. Es toda la ciencia, toda la evidencia científica para ayudar a aliviar y acompañar en el momento de dolor, sin dejar de lado los cuidados emocionales, espirituales y sociales. Entonces, esto es lo que viene a traer el cambio a la medicina moderna. Y cada vez, por suerte, estamos viendo más humanización de la medicina. En las universidades se están introduciendo cursos de cuidados paliativos para los estudiantes de medicina, que antes no conocían la especialidad. Pero no solo eso, sino que se está abordando distintas ramas de las humanidades dentro de las universidades de medicina. Y uno dice, ¿para qué un estudiante de medicina necesita aprender sobre historia? ¿Para qué necesita aprender sobre arte? ¿Para qué necesita un estudiante de medicina participar en un curso de cerámica? Bueno, todo esto lleva y apunta a una sola cosa: nos igualemos como seres humanos, que veamos al otro como un igual y no con esta mirada que siempre tuvo la medicina de ser superior al paciente. Antes el médico era un dios, un semidios, y el paciente y su familia estaban allá abajo para rendirle pleitesía y hacer cumplir las órdenes que el médico le daba. Hoy en día, la tendencia de la humanización de la medicina es esta. Yo, como médico, estoy a tu misma altura, te puedo mirar a los ojos, no te miro desde arriba, te puedo mirar a los ojos porque hoy sos vos el enfermo, pero mañana puedo ser yo el enfermo. Y esto es justamente de lo que estamos hablando. ¿Cómo quiero yo que me traten? ¿O cómo quisiera yo que me traten si estas cosas me pasaran a mí? Si fuera yo el que mañana tiene que morir en una cama de hospital. ¿Me quiero morir solo o me quiero morir con mi familia? ¿Me quiero morir sin que nadie me hable o quiero que los médicos vengan a explicarme, a contarme, a contenerme, a entender que voy a llorar, a entender que voy a estar enojado, que voy a reaccionar? ¿Cómo quiero que me traten? Si yo logro meterme eso en la cabeza, lo traslado directamente a la forma de tratar a los demás. Si yo quiero que me traten bien, tengo que tratar bien al otro. Si yo no quiero morirme solo, ¿por qué voy a dejar al otro que se muera solo? Y esto es el gran cambio que se está haciendo hoy en las universidades de medicina. Humanizar el trato médico, que es un golazo, es fundamental para la nueva medicina que se viene. Perfecto, esa perspectiva me parece interesante porque a veces los que no somos del campo de la medicina y específicamente de la especialidad en el cual tú laboras, desconocemos, a veces tenemos una mirada muy general, muy cerrada de cómo vemos al profesional de medicina y llegamos a esas conclusiones también. Ahora, otra pregunta que quizás es una pregunta clásica que se le puede preguntar desde tu experiencia es, en los cuidados paliativos que tú tienes ya, ¿cuántos años vienes trabajando y los pacientes que has tenido, esto ten como consejo quizás o como información general para la gente que puede escuchar posteriormente este video, ¿de qué más muere la gente lamentablemente, sea de cáncer, problema del corazón, no sé? ¿Y qué consejo se le podría dar, ¿no? A un familiar que lamentablemente tiene dentro de su familia tiene una persona que está en sus últimos días o semanas o horas de vida. ¿Qué tratamiento, qué consejo general, quizás no que sería un consejo médico porque cada caso es distinto, se le podría dar así en términos generales sobre ese tema? Bien, sí, y una pregunta interesantísima porque me abre la posibilidad de contarte varias cosas que está bueno que difundamos. Primero que nada, entender que los cuidados paliativos no van dirigidos solamente a las personas con cáncer. De cada 3 personas que necesitan cuidados paliativos, solamente una será por cáncer y las otras 2 van a ser por otras enfermedades. Los cuidados paliativos van dirigidos a personas con enfermedades que ponen en riesgo su vida, potencialmente letales.
Y eso puede ser cáncer, pero también puede ser insuficiencia de órganos, como la insuficiencia renal, los pacientes que están en diálisis, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, los pacientes con EPOC, tabaquistas severos, que llega un punto que ya no tienen tratamiento curativo, sino que su cuerpo se va degradando, enfermedades infecciosas que se han vuelto resistentes a los antibióticos, como por ejemplo la tuberculosis o el complejo HIV-Sida, enfermedades neurológicas como la esclerosis, la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, todas las enfermedades que van limitando la vida y que potencialmente pueden poner en riesgo la vida de esa persona. O sea, que esa persona puede llegar a morir en algún momento de esa enfermedad. Todas esas enfermedades se pueden beneficiar del acompañamiento en cuidados paliativos. Hoy, por ejemplo, en mi país, en Argentina, de cada 100 personas que necesitan cuidados paliativos, solamente 5 a 8 personas lo reciben. Es decir que el 8% nada más, según algunas estadísticas, de los pacientes que lo necesitan lo están recibiendo. Estamos muy por debajo. Por suerte, en Argentina, hace muy poco se promulgó una ley de cuidados paliativos que lo que busca es ampliar el rango de personas que pueden recibirlo, obliga a las obras sociales, a las mutuales, a las instituciones a brindar servicios de cuidados paliativos y obliga a las universidades a formar médicos y estudiantes en cuidados paliativos, lo cual va a verse reflejado en que más personas van a poder acceder a esto, ¿sí? Primero, romper ese concepto de que es para personas con cáncer. No, hay un montón de otras personas que se pueden beneficiar de esto. Eh, entonces, como consejo general, cuando tengan alguna persona con una enfermedad grave, busquen consultar, porque cuanto antes nos encontremos con los pacientes, mejor. Un error común que suele suceder es que llegamos a los pacientes cuando ya están en el final de la vida. Y ahí muchas veces no, hay un montón de cosas que ya no podemos hacer. Puedo aliviarle el dolor, traerle tranquilidad, comodidad, tratarle los síntomas, pero hay un montón de otras cosas que podría haber hecho si nos hubiésemos encontrado antes, como ayudar en la despedida, ayudar en la organización de sus cosas, de sus bienes, de sus papeles, eh, trabajar en la aceptación de la muerte, organizar el después, trabajar sobre voluntades anticipadas, que son indicaciones que yo puedo dejar a los que quedan para cuando yo no pueda decidir qué quiero que hagan con mi cuerpo, qué quiero que hagan con mis órganos, cómo quiero que sea mi velorio, o si quiero que me cremen, qué quiero que hagan con mis cosas. Todas esas cosas las podemos trabajar desde antes con los pacientes, pero para eso necesitamos primero conocerlos, conectarnos, generar confianza, generar una relación, y eso lleva tiempo. Entonces, si yo llego cuando el paciente ya se está muriendo, todas estas cosas se pierden, no las puedo hacer. Le voy a poder aliviar el dolor, le voy a poder aliviar el sufrimiento físico, pero probablemente un montón de otras cosas no llegue a hacerlas porque no me va a dar el tiempo. Entonces, el consejo es, para los que derivan a cuidados paliativos, cuanto antes mejor. Cuanto antes nos encontremos con los pacientes, mejor. Y para aquellos que tengan una persona enferma en casa y tengan la duda, consulten, consulten. A lo sumo podremos charlar de que a lo mejor no es todavía el tiempo y pasarlo para más adelante, o no. Tal vez sea el momento de encontrarnos y podamos ayudar en un montón de cosas. Me parece excelente. Eso me lleva a otra pregunta y algo que está de moda en la ciencia también, se viene hablando desde hace años atrás, sabemos que el hombre no quiere morir, quiere vivir, y si habría, digamos, un tipo de deseo o magia, qué sé yo, algo sobrenatural que diga que tengas la vida eterna, seas inmortal, llevamos en nuestra naturaleza humana el hecho de vivir y no morir. No queremos morir, pero vamos a morir. Y hoy en día, desde hace años atrás, las tecnologías han avanzado, la biotecnología, los tratos médicos, los fármacos, etcétera, y se habla del transhumanismo. Incluso se habla del poshumanismo. Hay autores que hablan de esto y hay experiencias también científicas, ¿no? De aplicación de la tecnología a la biología del ser humano. ¿Cómo es que esto hoy en día se viene tratando en la medicina para prolongar la vida? ¿Realmente se va a poder prolongar la vida? ¿Realmente usted cree que dentro de su función laboral, que muchas personas que hoy están en cuidados paliativos, quizás si es que existen ya la tecnología médica, podrían extender su vida, podrían vivir normalmente? Desde tu experiencia, ¿cómo ves este tema del transhumanismo, de prolongar la vida y algún día incluso piensan ellos, se va a vencer la muerte, cosa que es una utopía también, ¿no? Desde tu Bien. experiencia, ¿qué nos podrías comentar sobre ese tema?
Mira, en principio entender que la expectativa de vida con el avance de la ciencia, sobre todo la ciencia moderna, la expectativa de vida ha aumentado muchísimo. Si veíamos, no sé, en la época medieval, la expectativa de vida era de 25 a 30 años. La gente se moría joven y era lo normal. Hace 20 años o 30 años, ver a alguien de 85 años era un montón. Yo veía, mi abuelo murió con 85 años y todos decían, qué viejito, ¿cómo hizo para llegar a 85 años? Y uno lo veía como un montón de años. Hoy en día tenemos pacientes de 105, 106 años y un paciente de 85 años ya no nos genera esa admiración de decir que viejo. 85 años, hoy es un paciente relativamente joven que está disfrutando de su vejez. Y tenemos pacientes con 100 años o más de 100 años, y yo siempre digo, no es el cuánto, sino el cómo, ¿sí? El cómo llegar a esa edad. Porque sí, uno puede prolongar la vida, puede vivir 100 años, 105, 110 años, mantenido físicamente con tecnología. El tema es cómo llegamos. Mira, te voy a dar un ejemplo de una paciente que tengo, que creo que es fundamental porque abarca todos los aspectos de la salud de esta señora. Se llama Ida, tiene 103 años. 103 años tiene en el documento. En realidad no sabemos cuánto tiene, porque cuando ella nació no los anotaban en el registro civil apenas nacían, sino que los anotaban 3, 4, 5 años después cuando los padres se acordaban. Entonces probablemente tenga 106, 107 años y ella no lo sabe. Esta señora físicamente está muy bien. Hicimos un tratamiento para el dolor, le calmamos el dolor y físicamente está muy bien. Con 103 años es flaquita, delgada. El único problema de salud que tiene es que está un poco sorda de un oído. Y clínicamente no tiene nada. Le calmé el dolor de la artrosis y está genial. Ella se levanta, va al baño sola, vuelve a acostarse, ve un poquito de televisión, se levanta, va a la cocina, se prepara una taza de café con leche, se vuelve a acostar y así transcurre su vida, sin dolor, con tranquilidad. Pero cada vez que yo la veo y le pregunto, ¿estás? ¿Está tranquila? ¿Está cómoda? Y sin embargo, su respuesta no es estoy bien. Cada vez que le pregunto, ¿cómo estás? Ella me dice, me quiero morir. Y va, digo, todos queremos vivir un montón, queremos ser inmortales. Esta señora con 103 años, lo único que quiere es morirse. Entonces, cuando yo le pregunto por qué, claro, me empieza a contar su historia y ahí entiendo. Se murió su marido, se han muerto sus amigas, se han muerto sus hermanas, se han muerto sus vecinos. La cuida un sobrino que tiene 78 años y está más enfermo que ella. Está sola. La única interacción social que tiene es con el médico que soy yo, con el enfermero que va una vez por día a controlarla, el sobrino cuando viene a curarla, y nada más. Y está aburrida de la vida, está aburrida. Entonces, digo, qué, qué personal que es la elección del si quiero vivir mucho o poco, y si quiero, o cómo quiero llegar. Yo a lo mejor si a esta señora hace 20 años le hubiese preguntado, se me hubiese dicho, quiero vivir, no me quiero morir nunca, quiero vivir eterna. Pero ahora, en su lugar, donde está ahora parada, cuando ya perdió a todas las personas, a todo lo que le daba significado a su vida, todos sus vínculos, siente que ya no tiene motivación para estar. ¿Sí? Me hace acordar una canción de Queen, que es justamente de la película Highlander, que Highlander era un inmortal, era un grupo de inmortales, una de las canciones de Queen, de esa película, que se llama Who Wants to Live Forever? ¿Quién quiere vivir para siempre? Y trata de esto, ¿no? Esta persona que es inmortal, que ha vivido 490 años, vio morir a todas las personas a las que amó. Entonces su vida, su prolongación de la vida va perdiendo significado. Yo creo que esto con el transhumanismo es lo que nos tenemos que empezar a plantear. Realmente hasta dónde vale la pena vivir, hasta Claro, cuánto vale la pena vivir, si no va a ser con determinadas condiciones. Si voy a vivir 200 años, pero esos 200 años van a ser con dolor, con inmovilidad, con dependencia total, que otras personas tengan que hacer las cosas por mí, o me voy a quedar solo porque las otras personas ya no van a estar. Si realmente vale la pena el tiempo o
vale más la pena el cómo aprovechamos el tiempo que sea, aunque sea corto. Claro. Eso me lleva a una pregunta más, y vamos a tener dos preguntas más para ya cerrar este diálogo. Me parece muy interesante, voy aprendiendo mucho el conversar contigo sobre estos temas. ¿Cuál sería tu posición y cuál debería ser la posición racional y humanitaria, ética también, con respecto a la eutanasia? Porque justamente una persona mal, quizás con dependiente, con medicamentos, dolores, ya quisiera, como usted, como tú bien lo dices, ya morirse, ¿no? Porque sus amigos han muerto todos y mejor me muero porque está en parte de la vida, ¿no? ¿Cuál sería la posición, tu posición personal y quizás la posición ética y médica que se debería de asumir con respecto a la eutanasia? Bien, te voy a dar primero la visión desde los cuidados paliativos. Siempre en cuidados paliativos decimos que antes de hablar de eutanasia, tenemos que hablar de acceso a los cuidados paliativos y alivio al dolor. O sea, antes de pensar en terminar una vida, plantearnos si esa vida ha sido bien cuidada y todavía se puede hacer algo más para traer alivio. Hay muchos pacientes que desean morirse solo porque nadie les calmó el dolor, porque están sufriendo y nadie les ha calmado el dolor. Entonces, muchas veces uno calma el dolor, logra el alivio de los síntomas y la vida de ese paciente cambia. Entonces, siempre decimos, antes de hablar de eutanasia, hablemos de cuidados paliativos. En Argentina, la eutanasia y el suicidio asistido son dos situaciones que son ilegales. No está legalizada la eutanasia en Argentina, por ejemplo. Y es uno de los próximos debates que se viene para ver si se genera o no una ley de eutanasia. Pero en principio era fundamental que saliera antes la ley de cuidados paliativos. Por eso hinchamos tanto y jodimos tanto los médicos y los especialistas para que se discutiera esta ley y logramos que se diera. Y hoy tenemos una ley de cuidados paliativos que garantiza el acceso a este tipo de tratamientos. Y ahora sí podemos hablar a lo mejor o empezar a debatir la eutanasia, es decir, eh, terminar una vida desde lo médico por decisión del paciente y que un paciente en condiciones de decidir, porque eso es muy importante, que el paciente esté en condiciones de decidir. No es que cualquier persona venga y diga, "Che, me quiero morir", va al médico y el médico le diga, bueno, tómate esta pastilla. No, no, no. Esto lleva un proceso, lleva una evaluación psicológica, una evaluación del entorno, es multifactorial la decisión, ¿sí? Y el proceso. Entonces, ahí es a lo mejor es a donde van a venir las trabas, porque no en todos los países están dadas las condiciones, desde lo administrativo, desde lo político, desde los hospitales, para poder brindar un servicio acorde y decidir o no qué se hace con la vida de una persona. Eh, y es el gran miedo que tenemos, ¿no? El cuántas personas van a lo mejor eh, pasar por algo como la eutanasia y a lo mejor tenía otra solución y su vida hubiera sido distinta. Entonces, ahí es donde viene el dilema ético. Yo, desde lo personal, creo que cada uno es libre de elegir o debería ser libre de elegir qué hacer con su vida, siempre y cuando tenga toda la información y en forma adecuada para decidir. Y eso implica los pros y los contras, las ventajas y las desventajas, y la evaluación también del entorno, el qué va a pasar con los que se quedan. Es una decisión siempre difícil, pero creo que todos deberíamos tener por lo menos la libertad de planteárnoslo y ver realmente hacer valer esa libertad. Como te digo, implica un montón de conceptos que tienen que ver con la ética y con las creencias personales. Em, Hay casos que son, muchas veces se los cuenta como esto, mirá, estuvo 10 años en coma, pero de golpe se despertó. Menos mal que no lo desconectaron porque se despertó a los 10 años. Mm, La verdad es que no son los casos frecuentes. Justamente en claro. general lo que pasa es al revés. Un paciente que queda con una alteración de conciencia va degradando su cuerpo, se va infectando, se van haciendo escaras, lesiones en la piel, y se va prolongando un sufrimiento. Y eso es lo que pasa en la mayoría, más del 95% de los pacientes. Pero la gente muchas veces se aferra a ese 1%, a ese 2% del que sí se despertó. Entonces, ¿quién soy yo para decirle al otro, mira, eh, no tengas esperanza? Eh, entonces, entra en juego también nuevamente las creencias personales.
Eh, Creo que es un debate que es necesario, realmente necesario, en toda Latinoamérica. Hoy en Colombia solamente tenemos ley de eutanasia legalizada dentro de Latinoamérica. El resto de los países están en vías de debatirlo y tomar decisiones sobre qué se va a hacer o no. Pero creo que es una situación que sí o sí se debe por lo menos debatir, que por lo menos lo Exacto, hablemos, que lo pongamos sobre la mesa. exacto. Y ya para ir cerrando, una última pregunta que lo planteamos en el libro desde las ciencias sociales, específicamente desde la sociología. Creemos que la muerte es un problema no solo biológico o es el final de la vida y todo lo demás, lo que hemos venido comentando, pero es un problema social porque genera un impacto en la población. Los seres humanos sabemos que vamos a morir, nos asusta, quizás nos da miedo, nos preocupa, no queremos hablar del tema. Realmente la gente habla de la muerte, realmente la gente piensa en la muerte, la gente se preocupa, o recién cuando ya le dan un diagnóstico médico o se murió un familiar o tuvo un accidente, recién pienso, ay, de verdad, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Me puedo morir? ¿No quiero morir? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿La gente realmente piensa en la muerte o la muerte es un tabú? ¿La muerte se ha vuelto un tabú, no se habla mucho o realmente la gente sí es consciente y trata de vivir bien, con sentido, de cuidarse, cuidar a su familia y no esperar los últimos días o horas o minutos de vida para recién decir qué hice con mi vida y no quiero morirme, ¿no? ¿La muerte es Mira, un problema social realmente? tal cual, tal cual. Yo creo que sí. Creo que sí, que este tabú todavía está muy arraigado en nuestro lado del mundo, en nuestra Sudamérica, está muy arraigado el miedo a la muerte y por eso sigue siendo un tabú. Y son temas que no los hablamos porque dan miedo, porque está esta creencia de que si hablamos de la muerte la vamos a atraer y si hablamos de la muerte alguien se va a morir, porque son temas que asustan. Entonces la gente deja de hablar de la muerte y si no hablo de la muerte no existe y si no existe no me va a pasar. Y la realidad es que todos estamos expuestos a morirnos en cualquier momento. O sea, no hace falta estar enfermo, hace falta salir a la calle y que te asalten, o que te choque un colectivo, un auto. O sea, todos estamos expuestos a morirnos. Entonces, cuanto más hablemos de este tema, menos miedo le vamos a tener. Es al revés que el concepto que la gente tiene. La gente tiene el concepto de que si hablamos de esto nos vamos a asustar. Yo creo que es al revés. Cuanto más hablemos de este tema, menos le vamos a temer. No significa que no vaya a ser triste, que no vaya a ser doloroso perder a alguien, pero no es lo mismo que sea triste y que lo viva con temor a que sea triste y lo viva con tranquilidad. Y para tener esa tranquilidad tenemos que hablar estos temas. Yo veo ahora se ha puesto tan de moda el tema de Halloween, que más allá de una creencia religiosa o no, es un poco el culto, no digamos el culto a los muertos, sino el visibilizar la muerte y tomarlo a lo mejor hasta como algo gracioso, te diría, porque es parte de la vida. Y vos vas a México y ves que hay una vivencia distinta con respecto a la muerte. Se celebra la muerte. Mira, acá y no es que se celebre la muerte porque uno se ponga contento de que se murió el otro. Tiene que ver también con una coherencia religiosa. Yo, acá en Argentina, por ejemplo, bueno, la comunidad religiosa más, a lo mejor más fuerte en Argentina es la religión católica. eh, los católicos, como precepto principal, está el cielo y es el lugar donde vamos a ir con Dios, al paraíso, donde nos vamos a encontrar y debería ser un motivo de alegría encontrarnos con Dios. Y sin embargo, vos ves un velorio católico y es tristeza y es llanto y es dolor y es sufrimiento porque perdimos a una persona. Tiene a lo mejor mucho que ver con el egoísmo personal de decir, no quiero perder a esta persona, sabiendo que, según mi fe, esa persona va a estar mejor en realidad mejor que acá, porque se está encontrando con Dios. Ahora, yo veo un velorio católico de la comunidad boliviana, que por ejemplo en donde yo vivo hay una comunidad boliviana muy grande, y realmente el velorio de la comunidad católica boliviana es totalmente distinto. Tienen las mismas creencias, pero vos ves y por ejemplo hacen una fiesta, como si fuera una despedida, con música, con bebidas, salen todos los carros tocando bocina detrás del ataúd en caravana. Y, y no deja de ser triste perder a esa persona, pero celebran que esa persona se está encontrando con Dios, ¿no? Entonces, eh,
van cambiando según las culturas y según las formas de vivir. Dentro de una misma creencia van cambiando las formas de entender y aceptar la inevitabilidad de la muerte. Y me parece maravilloso, maravilloso que las comunidades de a poco vayan perdiendo este miedo. Pero es un Claro, camino lento. Desgraciadamente, el miedo está tan instaurado que cuesta muchísimo hablar de estas cosas, sobre todo hasta con los niños, ¿no? exacto. Exacto. Lamentablemente sigue siendo un tabú y hay que hablar, como bien tú lo señalas, sobre la muerte, porque al final y al cabo es parte de la vida y como se escribió en el libro también, que la muerte nos agarre bien vividos. Si llega la muerte es significado de que quizás nuestro propósito, nuestro plan, lo que teníamos que hacer en esta tierra se acabó. Todo lo que tiene un inicio tiene un final y la vida es vida justamente porque un día se va a acabar, ¿no? Me ha Tal gustado cual. mucho tener este diálogo corto, podríamos hablar de muchos temas. Hablar de la muerte es bien extenso, de la cultura, la sociedad, incluso también hablar del costo que tiene morirse en nuestras sociedades y lamentablemente la salud pública, que quizás en nuestros países no es la mejor, como tú bien lo señalabas, con el cuidado de del cuidado de los paliativos a los pacientes, etcétera, ¿no? Pero para todos los que van a escuchar este video, que sea quizás para más que informativo, solamente reflexivo, cuidarse, vivir bien, tratar de vivir bien con los suyos, con los seres queridos, sabiendo que un día vamos a morir y hay que aprovechar a lo máximo la vida en el buen sentido de la palabra, no mucho hedonismo, extremos, todo lo violencia, sino vivir la vida con sentido, con siendo felices, sabiendo que esta vida es corta, relativa, es pasajera y un día nos vamos a morir, ¿no? Sus últimas palabras, amigo, para poder cerrar este diálogo. Luis, primero que nada, recomendar tu libro, me parece una maravilla más allá de que Valar Morghulis, búsquenlo, léanlo. Tuve la suerte y el agrado de ser de los primeros lectores antes de que el libro fuera publicado y pude prologarlo. Muchas gracias, Luis, por invitarme a prologar tu libro. Realmente vale la pena. No dejemos de hablar de estos temas, no dejemos de investigar, de leer de estos temas. Realmente va a generar que el impacto a la hora de tener que acompañar a un familiar que está partiendo o en nuestra propia partida, que ese impacto sea menor. Entonces los invito a que no dejen de hablar de estos temas, de investigar. Existen un montón de espacios para hacerlo. Los invito también a que busquen mi charla TED, la van a encontrar como Hablemos de la Muerte en YouTube, me van a encontrar como Nacho Torre. La charla se llama Hablemos de la Muerte, es una charla muy amena donde justamente tocamos estos temas. Ah, hola, 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 hola. Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Yo sí te escucho.